El método Livy de estudio de la Biblia tiene como objetivo ayudarnos a pensar con preguntas. Esto nos da habilidades de pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, algo muy deseable para sobrevivir a la superficialidad e infoxicación actual. Pero lo más importante, nos prepara para razonar a partir de las Escrituras, tal como lo hizo el Maestro. Nuestras vidas no pueden ser las mismas si razonamos así. Eduquemos familias Livys. El método tiene algunos pasos y fundamentos que te recomiendo conozcas a fondo en la siguiente dirección web: familiasadventistas.es, Proyecto Livy. Primarios, lección 8, 20 de febrero. Dios triunfa otra vez. Saúl era rey. El pueblo de Israel enfrentaba muchas batallas. David tenía un grupo de guerreros con los que intentaban cuidar sus tierras y a su gente. David había ido con sus hombres a pelear con los filisteos, y al volver, una banda del desierto había atacado su pueblo y se habían llevado todo, incluidas las mujeres de David. David oró y le preguntó al Señor si debía salir a recuperar lo suyo o no. El Señor le contestó que sí, y apareció un esclavo abandonado en el desierto que había pertenecido a la banda que los asaltó. Alimentaron al esclavo y éste les llevó hasta sus pertenencias. Una vez más, recuperaron todo. Primera de Samuel 29, 6. Y dice así: entonces Aquís llamó a David y le dijo, recordar un poco esta historia que estamos diciendo, que le habían venido los enemigos, asaltaron el pueblo de donde estaba David y su familia. David y los guerreros no estaban para defenderlos y se les llevaron todo, hasta las mujeres, los ganados, todo. Les dejaron el pueblo desmantelado, todo destrozado, y cuando David y los guerreros llegaron, destrozaron hasta las casas. les subió un fuego y una desesperación, y entonces él le pidió: Señor, ayúdanos, y apareció en el desierto uno de los esclavos de los enemigos, que lo habían soltado ahí como un animal porque estaba enfermo. Esta es la historia que estamos recordando, ¿vale? Y ese esclavo lo alimentaron, y el esclavo les dijo todo, les dijo dónde estaban sus enemigos y dónde tenían escondidos sus mujeres y todas sus pertenencias. Bueno, dice, ¿qué hacen aquí? Los jefes filisteos preguntaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís le respondió: este es David, súbdito de Saúl, el rey de Israel, que lleva conmigo un par de años, y desde el día que vino a mí hasta hoy no he encontrado nada que reprocharle. Nos vamos a quedar, aparte de toda esa historia que les expliqué, de la que va, nos vamos a quedar con un versículo que habla de cómo era David y por qué el Señor le ayudaba tanto. Fijaros lo que dice. Pero los jefes filisteos se enfadaron con él porque había llevado a David hasta allí, y le dijeron: ordénale que regrese a su lugar que le asignaste, que no nos acompañará en la batalla, no sea que nos traicione. Esperad, ya veréis cuál versículo vamos a investigar. No sea que nos traicione, dice, en el fragor del combate podría buscar reconciliarse con su señor a costa de las cabezas de nuestros hombres. Y entonces dice: ¿no es este David el que cantaban bailando aquellos de Saúl, mató a 1000 y a 10.000? Entonces Aquís llamó a David y le dijo: vive el Señor, que eres un hombre recto, y me agrada tu forma de comportarte conmigo en el campamento. Yo no he encontrado nada que reprocharte desde que viniste a mí hasta el presente, pero a los jefes filisteos no les caes bien. Dice, así que regresa en paz y no hagas nada que les desagrade. Hay un momento aquí en que se libera a David. Pero fijaos qué curioso, el enemigo de David, cuando está con él, le dice eso. Vive el Señor, que eres un hombre recto, y me agrada tu forma de comportarte conmigo en el campamento. Lo está diciendo su enemigo. Yo no he encontrado nada que reprocharte desde que viniste a mí hasta el presente, pero a los jefes filisteos no les caes bien. ¿Qué preguntas nos podemos hacer como investigadores? ¿Por qué le agradaba? ¿Por qué le agradaba? Qué bonita pregunta. ¿Por qué le agradaba a David? Eli. ¿Y cómo pudo ser que su enemigo le ayudase? ¿Por qué su enemigo le ayudó? ¿Cómo pudo ser que su enemigo le ayude? Lucas. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso?
Sí. enemigo a él. Claro. ¿Era el único de los enemigos, o sea, el único filisteo que le caía bien David? ¡Qué interesante! ¿Era el único hebreo que le caía bien? De los enemigos. ¿Era el único hebreo que les caía bien? ¡Qué interesante! ¿Y por qué? ¿No? Como preguntamos aquí. Lorenzo, ¿Por qué les caía mal a los dirigentes? ¿por qué le caía mal a los dirigentes? ¡Qué bueno! ¿Por qué le caía mal a los dirigentes? ¡Qué bueno! ¿Por qué? Sí. Porque se unió. ¿Cómo? Porque se unió un filisteo a... Claro, ¿por qué lo defendió, no? ¿Por qué se unió al filisteo? Marcelo, Porque era enemigo suyo y le caía tan bien. qué buena pregunta. ¿Por qué era su enemigo si le caía tan bien? Porque Sí. le ayudó. ¿Por qué le ayudó? ¿Por qué le ayudó? Vale, es la primera, ¿no? La segunda. Bueno, nos quedamos aquí. 1, ¿por qué le agradaba tanto a David? ¿Cómo le ayudó si era su enemigo? ¿Por qué le dijo eso, no? Era el único hebreo que le caía bien. ¿Por qué le caía mal a los dirigentes, David? ¿Por qué se unió a un hebreo si era su enemigo? Y las otras son más o menos lo mismo. ¿Por qué era su enemigo y por qué le ayudó? ¿Con cuál os quedaríais vosotros? Sí. La 5. Con la 7. 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 ¿Por qué era su enemigo? Porque Y era aparte- su enemigo si le ayudó. Y si le ayudó. O podemos decir, ¿por qué le ayudó? ¿Por qué le ayudó si era su enemigo? ¿No es cierto? Así quedaría la pregunta. ¿Por qué le ayudó? ¿Por qué era su enemigo si le caía tan bien? ¿Por qué era su enemigo? Eso es, ¿por qué era su enemigo si le caía tan bien? ¿Qué respuestas damos? Sí. Porque había demostrado David que él no era malo. O sea, a ver. No sé, eso no. No sé. Vale, sí. Porque le obligaron a entrar a ese grupo. Vale, es interesante. Él no había decidido ser su enemigo. Las circunstancias hicieron que uno nazca en un pueblo y otro en otro. Igual le obligaron a que sea de ese equipo. Eso. A ver, sí. Porque a lo mejor ya se conocían. Porque se conocieron, ¿no? Igual era su hermano. Sí. Porque él no podía decir así que David era bueno en frente de todos, entonces tenía que actuar como si fuera un malvado. Claro, actuaba como su enemigo, pero en el fondo no era enemigo, ¿no? ¿Y por qué se conocieron entonces quizá, no? Porque se habían hecho amigos. ¿Qué más? Sí, Amber. Igual David había demostrado que creo que eran los filisteos, pero su grupo no sé. El que no era su grupo David había demostrado que él no quería pelear, pero como venían a pelear los otros, igual él tenía que pelear. Vale, había demostrado que no quería pelear. Lorenzo. Que David había demostrado que siempre hay que ayudar. Vale. Sí, En el fondo, ¿era su amigo o no? vale, eso sería otra pregunta. Buena cosa. ¿Por qué era su enemigo? Era la pregunta que estaba, ¿verdad? ¿Por qué era su enemigo? Si le caía bien. Y le caía bien. Esa era la pregunta, ¿no? Y entonces vosotros habéis dicho, mirad lo que habéis dicho y sacamos ya los criterios. ¿Por qué era su enemigo
y a la vez le caía bien. Y vosotros habéis dicho, y porque le demostró que en el fondo no era malo, porque se habían conocido. ¡Qué importante! Lo había conocido. Y entonces, de alguna manera, se habían hecho amigos. Y le había demostrado que no quería pelear, que no era su intención ser su enemigo. No era su intención ser su enemigo. Y a ver, ¿qué criterios nos puede dar para la vida esto? Nosotros tenemos a veces enemigos, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de tener ese enemigo? Como ahí dice que David había sido bueno con los enemigos, quizás cuando tú eres bueno con un enemigo o alguien que no te cae muy bien, él también podría serlo contigo. ¡Qué interesante eso! Mostrándole amistad, mostrándole que somos buenos, sí. Tienes que vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Mirad lo que habéis dicho aquí, conociéndonos. Y si nos conocemos y nosotros tenemos algo bueno que ofrecer, esos enemigos se van a transformar ¿en qué? En amigos. Si no nos conociéramos, no tuviéramos amigos nunca. Claro, entonces fijaros qué criterio más interesante. Cuando tengamos un enemigo, será bueno conocerlo. Cuando tenemos un enemigo, lo mejor es conocer el lado bueno de ese enemigo, ¿verdad? El lado bueno. Mostrar nuestro lado bueno para que ese enemigo se pueda hacer nuestro amigo. ¡Qué importante! Mostrar nuestro lado bueno, que es lo que hizo David, para que ese enemigo pueda confiar en nosotros. Ese es el criterio que sacamos de esta historia.